¿Hasta dónde puede llegar un hombre antes de perderse en la oscuridad? Matt Murdock ha dedicado su vida a luchar por la justicia, pero con cada pérdida, su fe en el sistema se desmorona un poco más. El asesinato de Héctor Ayala no solo deja un vacío imposible de llenar, sino que le plantea la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si el castigo es la única justicia real? Mientras Matt se debate entre su moral y su creciente desesperación, un hombre vuelve a aparecer en la ciudad, un símbolo que trae consigo una verdad incómoda. El orden no siempre vence el caos. ¿Está Frank Castle de regreso o alguien más está jugando con su legado? En el otro extremo de la balanza, Wilson Fisk observa la ciudad desde su trono de poder. Como alcalde ha logrado transformar su imagen ante el pueblo, pero debajo de su fachada de respeto y progreso sigue latiendo el corazón de un rey del crimen. Su mayor desafío no es un rival político ni un enemigo enmascarado, sino su propia naturaleza. Dice haber cambiado, dice haber aprendido a perdonar, pero ¿puede un hombre como Fisk resistirse a la venganza cuando la traición toca su puerta? Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la oscuridad de Daredevil Born Again, en la que dos hombres opuestos por naturaleza se ven arrastrados de nuevo hacia una guerra que nunca terminó. ¿Cuánto tiempo podrán engañarse antes de aceptar su verdadera naturaleza? Las sombras de Hell's Kitchen nunca han sido amables con sus justicieros, pero esta vez han cobrado un precio especialmente alto. Matt Murdock, aún sacudido por el asesinato de Héctor Ayala, enfrenta una verdad difícil de ignorar. La justicia puede ser tan cruel como el crimen. White Tiger, quien finalmente obtuvo su libertad, fue asesinado horas después, y Matt se ve atrapado entre el duelo y la culpa. Pero mientras el misterio sobre su muerte se despliega, una pregunta persiste. ¿Es la venganza lo único que queda cuando el sistema fracasa? La autopsia de Ayala ofrece pocas respuestas, pero muchas sospechas. La escena es sombría y mientras Matt intenta procesar las pistas, es interrumpido por Ángela del Toro, la sobrina del difunto héroe. Su enojo es justificado. Su tío fue asesinado a plena luz del día y el sistema que lo liberó no movió un dedo para protegerlo. Matt, en un intento de consolarla, evita alimentar su ira, pero la duda ya está sembrada. Mientras tanto, su otro deber lo ya, defender al héroe, un hombre atrapado en un ciclo interminable de pobreza y castigo. Lo que parece un caso menor, un robo insignificante, revela una verdad brutal. La ley no busca justicia, sino control. Leroy no puede negar su crimen, pero su insistencia en evitar la cárcel lleva a Matt a cuestionar si está peleando en el lado correcto. ¿De qué sirve reducir una sentencia si el sistema siempre encuentra la manera de devolver a la gente a una celda? El inicio de este episodio es usado para dejar claro un punto. El sistema está más interesado en encerrar a la gente pobre que en ayudarlos a escapar de las circunstancias que los llevaron a delinquir. En este caso, se gasta más dinero en castigarlo que el precio original de las tontas palomitas acarameladas. El Bronx nunca olvida a sus héroes. Entre sus calles y edificios una leyenda se ha susurrado durante generaciones. White Tiger, el defensor caído cuya historia terminó demasiado pronto. Pero algunos legados no mueren, simplemente esperan a la persona adecuada para retomarlos. Ángela del Toro, sobrina del primer White Tiger, nunca planeó seguir sus pasos. Creció entre héroes y sombras, rodeada por el eco de un hombre que cargaba más peso del que podía soportar. Sin embargo, el destino rara vez deja opciones. Con la muerte de Héctor Ayala y el peso de una injusticia que ni la ley pudo corregir, Ángela tuvo que enfrentarse a una pregunta imposible. ¿Seguiría los pasos de su tío o forjaría su propio camino? Desde temprana edad, Ángela se destacó como alguien destinada a la lucha, no con un disfraz ni con poderes, sino con su intelecto y determinación. Ingresó al FBI con las mejores calificaciones, creyendo que la justicia debía buscarse dentro del sistema. Pero cuando el sistema falló en proteger a su familia, comenzó a cuestionar sus propósitos. La llegada de los amuletos del tigre lo cambió todo. Desorientada, recurrió a Matt Murdock en busca de respuestas, y aunque el abogado ciego intentó disuadirla, terminó dándole algo mejor: entrenamiento. Bajo la tutela de Daredevil y más tarde con la ayuda de Black Widow, Ángela descubrió que tenía el potencial para ser más que un agente de la ley. Adoptó el manto de White Tiger y con él el peso de una guerra que nunca termina. Pero ser un héroe no significa estar a salvo. Ángela se enfrentó a mafias, asesinos y a la propia mano. La sectanilla que convirtió su cuerpo en un arma y su mente en una prisión. Resucitada como un instrumento de destrucción, se convirtió en una enemiga de aquellos que una vez llamó aliados. Sin embargo, el fuego dentro de ella nunca se extinguió. Con la ayuda de Carlos la Muerto, logró liberarse de la influencia de la mano y cuando Murdock tomó el control de la organización, ella estuvo a su lado. White Tiger no era solo un hombre heredado, sino una identidad que Ángela hizo suya. Su lucha no terminó con su resurrección, apenas comenzaba. Wilson Fisk siempre ha sido un hombre de extremos. Magnate y criminal, benefactor y dictador, esposo y monstruo. Ahora, como alcalde de Nueva York, se enfrenta a un desafío que va más allá del poder: la percepción pública. Sus planes de modernización industrial y reciclaje parecen una estrategia política impecable, pero cuando la noticia de su agenda antisindical se filtra, Uric lo rebautiza como el alcalde basura. La pregunta es inevitable: ¿puede Fisk conquistar la ciudad sin sucumbir a sus impulsos más oscuros?
Mientras Fisk navega entre la política y el control, su vida personal se desmorona. Su relación con Vanessa es más frágil de lo que aparenta, y el episodio deja claro que su ausencia ha dejado una huella en ella. Su aventura con Adam no fue solo una traición, sino un grito de independencia. Fisk insiste en que ha aprendido a perdonar, pero la verdad es otra. Adam sigue vivo, pero atrapado en una celda secreta. Fisk dice haber cambiado, pero ¿puede un hombre como él realmente resistirse a la venganza? El dilema de Fisk alcanza su punto más inquietante cuando Vanessa, en terapia, jura que nunca se ha sentido en peligro con él, aunque una sombra de dudas se filtra en su voz. Adam es la prueba viviente de que Fisk sigue siendo el hombre peligroso de siempre, alguien que confunde el amor con la posesión y el perdón con el castigo. El episodio refuerza la idea de que Fisk puede jugar dentro del sistema, pero nunca dejará de ser el rey en la sombra, manipulando los hilos con la misma brutalidad de siempre. El mayor dilema que enfrenta Wilson Fisk en Daredevil Born Again no es su ascenso político ni su lucha por ser un hombre nuevo. Es la presencia de Adam, el hombre con quien Vanessa, su esposa, tuvo una aventura, y cómo esto resquebraja su aparentemente impenetrable fachada. A pesar de sus declaraciones de haberse transformado, Fisk demuestra en este episodio que por mucho que intente cambiar su vida pública, su oscuridad personal sigue viva. Al final, Fisk mantiene a Adam cautivo en un sótano, escondido de todos, incluida Vanessa. Pregunta que persiste: ¿qué tan lejos llegará Fisk para proteger su ego y su familia? ¿Y qué significa esto para su supuesto arrepentimiento? El secuestro de Adam por parte de Fisk es una de las tramas más perturbadoras de la serie. Fisk, al parecer un hombre transformado, sigue siendo incapaz de dejar atrás su verdadera naturaleza, la violencia. Adam, en un intento de afirmar control sobre su propia vida, se convierte en una víctima de la ira controlada de Fisk. A lo largo de los episodios vemos a Fisk detrás de una máscara de perdón y autodescubrimiento, mintiéndole a Vanessa y a la ciudad. En su mente, el mantener a Adam cautivo es una forma de respetar la promesa que le hizo a su esposa. Sin embargo, este acto deja ver una verdad más oscura. Fisk no ha dejado de ser el Kingpin. De hecho, parece que nunca dejará de serlo. El paralelismo con el caso del alcalde Vincent a Cianci Jr. es más que evidente. Al igual que Cianci, quien intentó usar su poder y su influencia para ocultar sus transgresiones personales y políticas, Fisk se ve atrapado entre la fachada pública y las fuerzas destructivas de su vida privada. Cianci, un alcalde de Providence que estaba acusado de torturar a un hombre relacionado con su exesposa, mantuvo su cargo durante años, incluso tras ser condenado por agresión. La estrategia de Cianci fue la de continuar con su trabajo mientras lidiaba con acusaciones graves, similar a Fisk, quien intenta mantener su control sobre la ciudad mientras mantiene a Adam secuestrado. Ambos hombres intentan a su manera manipular las reglas para mantener su poder intacto, pero como demuestra la historia, sus acciones solo reflejan la corrupción que existe debajo de su imagen de legitimidad. Fisk puede estar sentado en el sillón del alcalde, pero su alma sigue siendo la de un rey en la sombra, imparable y cruel. En Hell's Kitchen, la justicia y la locura se entrelazan en un peligroso juego de sombras. Daredevil lucha por mantener su código moral, Punisher impone su propia versión de la ley y en medio de ambos surge News, un asesino que convierte la muerte en arte. Mientras la sangre se derrama y las calles se llenan de mensajes macabros, Matt Murdock se enfrenta a una pregunta imposible: ¿cómo detener a un monstruo que no busca poder ni venganza, sino simplemente crear su supuesto arte? Pero antes de pasar a responder esta y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Matt Murdock lleva demasiado tiempo huyendo de sí mismo, pero hay algo en la muerte de Héctor que lo obliga a mirar de frente la realidad que ha estado evitando. La sangre de los inocentes sigue corriendo, las instituciones corruptas siguen protegiendo a los culpables, y la justicia dentro del sistema parece más inalcanzable que nunca. Sin embargo, hay un rastro, una pista imposible de ignorar, un casquillo con el símbolo del Punisher. ¿Ha vuelto Frank Castle a la cacería o alguien está usando su marca para enviar un mensaje? Para encontrar respuestas, Matt debe hacer algo que lleva años evitando: enfrentarse cara a cara con el único hombre que alguna vez le hizo dudar de su código moral. El reencuentro entre Murdock y Castle es una tormenta de viejas heridas y verdades incómodas. Frank no pierde el tiempo en confrontarlo. Sabe que Matt está sumido en la culpa, que la muerte de Foggy y Héctor lo están devorando por dentro. Lo desafía, le recuerda lo que ambos saben, pero ninguno quiere admitir. La justicia sin fuerza es impotente y la fuerza sin justicia es venganza. Matt intenta aferrarse a su vieja postura, argumentando que aún puede cambiar el sistema desde dentro, pero su insistencia suena más a un hombre tratando de convencerse a sí mismo que a uno con verdadera convicción. Frank golpea donde más duele. Murdock no está enojado con él ni con Fisk,
Está enojado consigo mismo por no haber hecho lo suficiente, y ese enojo no desaparecerá hasta que haga algo al respecto. Esa noche, mientras Heather duerme, Matt Murdock se desliza fuera de la cama y sube al azotea. El bastón en sus manos ya no es solo una herramienta para caminar, sino una extensión de algo más profundo, una promesa. Una identidad que ha intentado enterrar pero que nunca dejó de pertenecerle. Daredevil no ha regresado del todo, pero está dando sus primeros pasos de vuelta a la oscuridad. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Wilson Fisk medita sobre su propia naturaleza, contemplando su decisión sobre Ada. La escena dibuja un paralelismo inquietante. Dos hombres atrapados entre lo que quieren ser y quiénes son realmente. Matt puede entrenar, prepararse, afilar sus instintos, pero el conflicto final es inevitable. Fisk y Daredevil son dos fuerzas en un choque perpetuo, y en el momento en que uno vuelva a la guerra, el otro no tendrá opción más que seguirlo. No todos los justicieros creen en la redención. En los callejones de Hell's Kitchen, donde la justicia a menudo llega demasiado tarde, dos hombres buscan castigar a los culpables, pero con métodos opuestos. Daredevil, el protector de la ciudad, confía en la ley, incluso cuando ésta lo decepciona. Punisher, por otro lado, es la sentencia y el verdugo. Un hombre que no deja segundas oportunidades. Cuando una nueva droga empieza a cobrarse vidas inocentes, sus caminos se cruzan en una cacería que pondrá a prueba sus convicciones. ¿Puede un hombre que nunca ha matado enfrentarse a alguien que cree que la muerte es la única solución? El primer encuentro entre Daredevil y Punisher se llevó a cabo en la historia Child's Play, la cual abarca de Daredevil número 182 al 184. Este es un choque entre la fe en el sistema y la fría realidad del castigo. Matt Murdock sigue la pista del traficante responsable, tratando de evitar que la tragedia se repita. Pero Frank Castle ha llegado a la misma conclusión y no piensa dejar cabos sueltos. Cuando finalmente se encuentran, la confrontación no es solo física, sino filosófica. Daredevil intenta detenerlo sin causar bajas, pero cada golpe y cada palabra de Punisher ponen en duda su propia moral. ¿Realmente la justicia puede hacerse dentro de un sistema corrupto? ¿O es momento de aceptar que hay criminales que no merecen vivir? El enfrentamiento alcanza su clímax cuando Hawkman, el responsable de la distribución de la droga, cae en sus manos. Para Punisher la decisión es sencilla, una bala y el problema desaparece. Pero Daredevil, en un acto desesperado, toma una decisión que ni siquiera él imaginó. Usa un arma para detener a Castle y entregarlo a la justicia. Al final, Hawkman es arrestado con pruebas irrefutables y Punisher vuelve tras las rejas, aunque sabemos que no dura mucho tiempo encerrado. Sin embargo, Daredevil no puede evitar preguntarse: ¿hasta cuándo podrá sostener su código? ¿Cuánto falta para que en la lucha contra la oscuridad termine convirtiéndose en ella? En el vertiginoso mundo de Daredevil Born Again, donde los peligros acechan en cada esquina, un nuevo villano emerge, pero su presencia es aún más inquietante de lo que uno podría imaginar. En una historia que combina lo sombrío y lo escalofriante, un criminal enmascarado conocido como Muse irrumpe en el UCM de una manera que hace temblar a los más valientes, que impulsa a alguien a crear arte con la sangre de sus víctimas. Mientras Matt Murdock lucha con sus propios demonios, un asesino aún más perturbador acecha y los fans se preguntan: ¿cómo se detiene a un monstruo que convierte la violencia en una obra macabra? El debut de Muse en Daredevil Born Again es tan impactante como el personaje mismo. A pesar de su breve aparición, Muse deja claro que no es un villano común. En su primer acto, carga el cuerpo inconsciente de su víctima a través de las oscuras y frías vías del tren, un preludio de lo que está por venir. Con un traje blanco cubierto de manchas de sangre y una máscara que fluye con vetas rojas que emulan los ojos sangrientos de su rostro, su apariencia ya es aterradora, pero es su primer acto de terror, el que extrae la sangre de su víctima a un inconsciente, lo que realmente lo hace inolvidable. Pero, ¿por qué Muse mata? Su motivación no es simplemente el placer macabro, sino algo mucho más inquietante: el arte. Muse utiliza cadáveres y sangre como una forma de comunicar su mensaje y aterrorizar a Nueva York, dejando claro que su motivación es hacer una declaración visual con la violencia. En Daredevil Born Again, la conexión con este macabro arte se hace evidente cuando se sugiere que las víctimas de Muse aún pueden estar vivas mientras él drena su sangre. Su mensaje, aunque aún oscuro y nebuloso, precisa la forma de retar a los justicieros como Daredevil, mostrándoles que sus métodos convencionales de lucha contra el crimen no son suficientes ante el horror real que él es capaz de crear. El arte es expresión, una manera de plasmar emociones, ideas y perspectivas. Pero ¿qué sucede cuando la creatividad se convierte en un arma y la obsesión artística se tiñe de sangre? En las sombras de Nueva York, un asesino encuentra en la muerte su lienzo y en la sangre su pintura. Muse no es un villano común, es un artista macabro cuya obra no solo horroriza a la ciudad, sino que desafía a Daredevil y sus aliados de una manera perversa e inolvidable. Cuando los murales de Muse aparecen con mensajes crípticos y cuerpos como parte de su composición, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué impulsa a este monstruo a crear y cómo se le detiene sin convertirse en su próxima obra maestra? Muse no solo es letal, sino un verdadero enigma.
Su primera gran exposición, un mural hecho con la sangre de más de 100 desaparecidos, es solo el inicio de una retorcida carrera criminal. Cada crimen suyo es un desafío, una provocación dirigida a los héroes que intentan proteger la ciudad. Su brutalidad alcanza su punto máximo cuando ataca un tribunal y secuestra a un juez y varios policías, con la intención de convertirlos en su siguiente pieza de arte. Sin embargo, Blindspot y Daredevil logran enfrentarlo, aunque no sin pagar un alto precio. En un acto de crueldad inimaginable, Muse arranca los ojos de Blindspot antes de ser finalmente capturado. Incluso cuando es detenido, su sadismo no se detiene y en un gesto escalofriante se rompe los dedos como una declaración de que su arte ha sido forzado a un final, o al menos eso parecía. Pero Muse no se detendría ahí. Con sus manos sanadas y Nueva York consumida en una guerra contra los justicieros tras las elecciones de Wilson Fisk como alcalde, el asesino ve en el caos una nueva inspiración. Escapa de su prisión con un baño de sangre y deja su huella por toda la ciudad, plasmando enormes murales que glorifican a los héroes mientras usa cadáveres como adornos macabros. Su locura termina enfrentándolo de nuevo a Blindspot, quien, con su vista restaurada gracias a la mano, busca venganza. La batalla final entre ambos es brutal, pero cuando Blindspot se niega a matarlo, Muse toma una decisión inesperada. Acepta su derrota y camina hacia un incendio, lamentándose por la historia que no pudo contar. En su último aliento susurra con tristeza que le quedaba tanta belleza por crear. Un final trágico para un asesino cuya única motivación era dejar su marca en el mundo, sin importar el precio. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1. Te odias a ti mismo, te come por dentro porque no hiciste ni un carajo al respecto. ¡No!